mañana. Mi nombre es Juliana Pernia García y les voy a hablar de desarticulación del miembro superior. La disección de articulaciones es un proceso que viene dado por etapas. Primero, identificación y aislamiento de los músculos siguiendo sus inserciones. Identificación y supresión de vasos y nervios. Legando los huesos que concurren con la articulación, preparación de la cápsula articular y ligamentos periarticulares y por último disección de la cápsula y ligamentos periarticulares. Los materiales a utilizar: un mango de bisturí número 4 con hojillas de 20 a 23, glicerina, lega para eliminar los residuos de ligamentos y músculos adheridos al hueso y soda cáustica para blanquearlos. Además, el estudiante debe portar su bata de laboratorio, su tapaboca y guantes. Empezamos por el húmero. El húmero es un hueso largo que se conforma de una diáfisis y dos epífisis. Entre sus caras tenemos la anterolateral. En esta cara presenta una rugosidad, la rugosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides en su labio superior y en su labio inferior el músculo braquial anterior. Tiene una cara anterolateral que presenta la rugosidad del músculo coracobraquial y superior a esta se inserta el músculo redondo mayor y dorsal ancho. Y en su cara posterior está el surco del nervio radial. Cercano a él se inserta el vasto lateral del tríceps e inferior el vasto medial. Luego procedemos con sus bordes. Tiene un borde anterior que es la continuación de la cresta del tubérculo mayor que se bifurca en la fosa coronoidea. Un borde medial donde se insertan los tabiques intermusculares medial y lateral y un borde lateral donde se inserta el supinador largo y el músculo braquiorradial. En su extremidad superior encontramos una superficie articular que es la cabeza del húmero. Esta está delimitada por un cuello anatómico que separa ambas tuberosidades y un cuello quirúrgico que separa la diáfisis de la epífisis. Hacia el lateral está el tubérculo mayor o troquíter. En su cara posterior presenta tres facetas: la superior para el músculo supraespinoso, la media para el infraespinoso y la inferior para el redondo menor. Luego, en el tubérculo menor o troquín se inserta el músculo subescapular. Ambos tubérculos se continúan con crestas. Tenemos la cresta del tubérculo mayor, donde se inserta el pectoral mayor, y la cresta del tubérculo menor, donde se inserta el dorsal ancho y el redondo mayor. Ambas tuberosidades o tubérculos están separados por el canal bicipital. En su extremidad inferior también encontramos superficies articulares como lo es la tróquea. Tiene forma de polea y se extiende desde la cara anterior a la cara posterior. Lateral a ella está el cóndilo que no se observa en su cara posterior y más hacia el lateral encontramos el epicóndilo. Hacia medial está la epitróquea. Superior a la tróquea está la fosa coronoidea y superior al cóndilo está la fosa supracondilia o la fosa radial. En su cara posterior encontramos la fosa olecraniana. Ahí se aloja el olecranon cuando el brazo está en extensión. ¿Cómo es el proceso de disección? Vamos a empezar por los músculos que se insertan en la diáfisis humeral, como el dorsal ancho y el redondo mayor, al igual que el pectoral mayor. Luego seguimos con el músculo deltoides, el braquial anterior, el coracobraquial, el vasto lateral y el vasto medial del tríceps. Se van a seccionar. Después procedemos al músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, seccionando sus tendones, cortando sus tendones a 2 centímetros de su inserción troquiteriana. Y por último, con el músculo subescapular para después limpiar la superficie externa de la cápsula y hacer el legado de los huesos que concurren con la articulación. Seguimos con el radio. Este también es un hueso largo. Él presenta una cara anterior donde se va a insertar en sus 2 tercios proximales el flexor largo del pulgar y en su tercio distal el pronador cuadrado. Una cara lateral que está cubierta por el supinador corto y el pronador redondo. Y una cara posterior que en parte está cubierta por el supinador corto, pronador redondo, pero hacia medial se inserta el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Entre sus bordes tiene un borde medial que es delgado y cortante y corresponde con la membrana interósea y la articulación radiocubital distal. Un borde anterior que empieza con la tuberosidad radial y un borde posterior que es obtuso y poco marcado. En su superficie o en su extremidad superior está la cúpula radial o la cabeza de radio, que es la superficie articular. Inferior a ella y hacia medial encontramos la tuberosidad radial y ahí se inserta el músculo bíceps braquial. Además, la cabeza de radio y la tuberosidad están conectadas por un cuello. En su extremo inferior
En su cara inferior, esta es triangular, encontramos la apófisis estiloides y hacia lateral se articula con el hueso escafoides y hacia medial con el hueso semilunar. En su cara anterior es lisa y corresponde al pronador cuadrado. Su cara posterior encontramos el tubérculo dorsal, el surco para el extensor común de los dedos, extensor del índice, el surco para el extensor largo del pulgar, surco para el segundo radial, apófisis estiloides. En su cara medial encontramos la cavidad sigmoidea del radio y en su cara lateral encontramos el tubérculo dorsal, surco para el segundo radial, surco para el primer radial, apófisis estiloides, el surco para el extensor corto del pulgar y surco para el abductor largo del pulgar. Seguimos con el cúbito. El cúbito también es un hueso largo, presenta una cara anterior, su cara anterior es excavada y en ella se inserta el flexor común profundo de los dedos y en su parte distal la parte cubital del pronador cuadrado. Luego tenemos que en su cara medial se inserta el flexor común profundo de los dedos y en su extremo inferior está cubierto por fascia y piel. Y luego está su cara posterior, que en su extremo superior es triangular y se inserta el anconio. Luego está dividida por una cresta longitudinal donde se inserta el músculo cubital posterior. A su vez esta cresta está subdividida en crestas oblicuas que de superior a inferior se inserta el supinador corto, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Entre sus bordes tiene un borde anterior que está cubierto por el flexor profundo de los dedos, pronador cuadrado, un borde posterior que tiene forma de S itálica y en su tercio medio se inserta el cubital anterior y posterior y un borde interóseo que es delgado y cortante y corresponde con la membrana interósea. En su extremidad superior encontramos una superficie articular con forma de semiluna. Se le conoce como la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Inferior a ella se encuentra la apófisis coronoides e inferior tenemos una tuberosidad. En esta tuberosidad se inserta el músculo braquial anterior. Lateral a esta tuberosidad está la cresta del supinador corto y superior a ella está la cavidad sigmoidea menor del cúbito. En su parte posterior tenemos una estructura con forma de pico o de gancho que es el olecranon. En su extremo inferior el cúbito se va a afinar y encontramos la cabeza del cúbito hacia el lateral, la apófisis estiloides y entre ambas estructuras está el surco para el músculo cubital posterior. ¿Cómo es el proceso de desarticulación? Empezaremos por el músculo braquial, por el bíceps braquial y luego por el braquial anterior a partir de su inserción cubital. Para esto la articulación tiene que estar en extensión. Luego procedemos a levantar y seccionar el músculo tríceps de su inserción en el pico del olecranon. Los tendones se van a cortar a 2 centímetros de su inserción. Se levantan y seccionan los músculos epitroquiales y los músculos epicondilios. Y por último procedemos a seccionar el músculo anconio y el supinador corto de su inserción radial para luego limpiar los ligamentos, la membrana interósea, la cuerda oblicua y hacer el legado de los huesos que concurren con la articulación. Entre las articulaciones encontramos la escápula humeral. Esta es una articulación sinovial, esferoidea o en artrosis. Sus superficies articulares es la cavidad crinoidea de la escápula y la cabeza humeral. Sus medios de unión es una cápsula articular que va desde la cavidad crinoidea, el rodete crinoideo se continúa con el periósteo escapular y llega a la cabeza del húmero. Entre sus ligamentos está el coraco humeral que va de la apófisis coracoides y termina en 2 fascículos para el tubérculo menor y tubérculo mayor, y el ligamento glenohumeral que va del rodete glenoideo al troquín, cuello anatómico y cuello quirúrgico. En la articulación del codo, esta se compone por 2 articulaciones. La humeroantebraquial, que entre ellas tenemos la humerocubital, que es troquial, y la humeroradial, que es condilia y permite los movimientos de flexión y extensión, y luego la radiocubital proximal, que es de tipo trocoide y permite los movimientos de prosupinación. Sus superficies articulares son la troquia humeral, el cóndilo humeral, la cabeza de radio y la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Entre sus ligamentos o sus medios de unión tenemos una cápsula articular. Esta cápsula se extiende desde la fosa
oleocriniana, la fosa coronoidea y la fosa radial al nivel de los epicóndilos. En el radio se va a insertar en el cuello y en lo que es el cúbito en la cavidad sigmoidea mayor y en el vértice y pico del olecranon. Entre los ligamentos tenemos un ligamento anterior que va de la parte anterior de la epitroquia a lo que es la fosa coronoidea y la fosa radial. Uno posterior que va de la fosa oleocraniana al olecranon, uno colateral radial que va del epicóndilo a la cavidad sigmoidea menor y al olecranon, y uno colateral cubital que va de la epitroquia a la apófisis coronoides y al olecranon. Además tenemos un ligamento anular que esto se extiende de la cara anterior y posterior de la cavidad sigmoidea menor y rodea la cabeza de radio. Aquí podemos observar la articulación húmero-radial, la húmero-cubital y la articulación radio-cubital proximal en su cara anterior y en su cara posterior. Por último, tenemos la articulación radiocubital inferior. Esta es de tipo trocoide, su superficie articular es la cavidad sigmoidea del radio y la cabeza del cúbito. Sus medios de unión es una cápsula que rodea las superficies articulares, se relaciona con el ligamento triangular. Y entre sus ligamentos está el ligamento radiocubital anterior, que este se extiende de la cavidad sigmoidea del radio a la cabeza del cúbito, y uno radiocubital posterior, que va a la superficie articular del radio, a la cabeza del cúbito y a la apófisis estiloides. Muchas gracias por su atención. Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Buenos días, mi nombre es Celine Pernía y hoy les hablaré sobre la desarticulación del miembro superior, específicamente el de la mano. El esqueleto de la mano está compuesto por 27 huesos repartidos entre el carpo, el metacarpo y la falange. El carpo está compuesto por 8 huesos repartidos en 2 filas. La primera fila o fila proximal está compuesta por el hueso escafoide, semilunar, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. La segunda fila o fila distal se encuentra formada por el hueso trapecio, hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Todos estos huesos tienen forma cuboidea y presentan 6 caras. 2 de ellas son rugosas e irregulares, que son la cara dorsal y la cara palmar. El resto de sus caras son caras articulares, por lo que todos estos huesos se encuentran articulados los unos con los otros, a excepción del pisiforme, que se encuentra solamente articulado con el hueso piramidal. En el escafoides posee un tubérculo, el tubérculo del escafoides. En él se origina el músculo abductor del pulgar. El pisiforme, que se encuentra en la cara ventrolateral del hueso piramidal, en él se inserta el músculo flexor cubital del carpo y se origina el músculo abductor del meñique. El trapecio también tiene un tubérculo, el tubérculo del trapecio, en él se origina el músculo oponente del pulgar y la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. El trapezoide posee el origen de la cabeza profunda del músculo flexor corto del pulgar. El hueso grande comparte este origen y posee una cabeza ancha, un cuerpo menos ancho y un cuello. El hueso ganchoso es fácil de distinguir por su gran protuberancia. Una gran protuberancia denominada gancho del ganchoso. En este hueso se origina la cabeza oblicua del músculo abductor del pulgar. En el gancho del ganchoso se inserta el resto del músculo flexor cubital del carpo y se origina el músculo oponente del meñique y el músculo flexor corto del meñique. Este macizo osteocarpiano es de forma rectangular y presenta su cara anterior cóncava y su cara posterior convexa. Presenta o constituye el canal del carpo, que se encuentra limitada por 2 importantes salientes acá en sus ambos extremos. En el lado medial se encuentra el gancho del ganchoso y el hueso pisiforme, y en el lateral el tubérculo del trapecio y el tubérculo del escafoide. Tapizando este canal se encuentra el piramidal, el semilunar y el escafoide proximalmente, y el ganchoso, el grande y el trapezoide distalmente. Esto con el retináculo flexor se convierte en el túnel carpiano, es decir, es llamado túnel carpiano con el retináculo
En las articulaciones es importante tener en cuenta la articulación radiocarpiana, que es una articulación sinovial de tipo elipsoide. Es la unión de dos superficies articulares opuestas. El disco articular y el radio, la superficie articular del radio, que formarán la cavidad glenoidea, y el cóndilo carpiano, que se estará formado por el hueso escafoide, semilunar y piramidal. Poseen una cápsula fibrosa tapizado por líquido sinovial y posee claramente sus ligamentos para reforzarla. Sus ligamentos anteriores, que tienen dos fascículos, el fascículo radiocarpiano y el fascículo cúbito-carpiano. Tenemos también el ligamento posterior, que también es llamado radiocarpiano dorsal. Tenemos el ligamento colateral radial, ligamento colateral cubital y el ligamento radioescapolunar para la incisura radioescapolunar, que está por estos laditos. Entre la articulación del carpo se encuentra la articulación de los huesos del carpo entre sí, en la cual sería la articulación del escafoide con el semilunar, del semilunar con el piramidal y del piramidal con el fusiforme. Y en la segunda fila sería la del trapecio con el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso ganchoso. Estas articulaciones son sinoviales planas. Cada una posee sus cápsulas articulares y ligamentos dorsales, palmares e interóseos, con excepción de la articulación piramidal, que no posee ligamentos interóseos, sino una cavidad sinovial que se encuentra comunicada con la articulación radiocarpiana. La articulación entre la primera y la segunda fila del carpo es una articulación de tipo sinovial, de tipo bicondilo, aunque también se puede considerar elipsoide, donde el hueso semilunar y el escafoide serían la cavidad glenoidea y el hueso ganchoso, el hueso grande y el hueso trapezoide serían el cóndilo. Todo esto con sus ligamentos dorsales y palmares. El metacarpo son huesos largos que forman el esqueleto del dorso y la palma de la mano. Poseen 4 caras, una cara dorsal, 2 caras laterales y una cresta palmar o cresta anterior. Poseen una extremidad superior, también conocida como base del metacarpiano, que se articula con la segunda fila del carpo y con los metacarpianos vecinos, y una extremidad inferior o distal conocida como cabeza del metacarpiano, que se articula con la falange proximal de cada uno de los dedos correspondientes. Estos huesos poseen características particulares. El metacarpiano el primer metacarpiano es el hueso del pulgar, que como ven es más corto. No posee carillas articulares y en él se inserta el músculo abductor largo del pulgar y el músculo oponente del pulgar. El segundo metacarpiano presenta una carilla articular medial y una forma endeble para la inserción del músculo flexor radial del carpo y el músculo extensor radial largo del carpo. El tercer metacarpiano presenta sus dos carillas articulares con una apófisis estiloides para la inserción del músculo extensor radial corto del carpo. El cuarto metacarpiano presenta solamente sus 2 carillas articulares y el quinto metacarpiano presenta una carilla articular y la inserción del músculo extensor cubital del carpo y el músculo oponente del pulgar. Esta articulación es semejante a la del pulgar, a excepción de que se encuentra unida con el cuarto metacarpiano y esto no lo hace tan móvil. En cuanto a las articulaciones, tenemos la articulación carpo-metacarpiana. La carpo-metacarpiana del pulgar, que es una articulación diferente a las demás, es una articulación de tipo estelar, es decir, en silla de montar, donde el trapecio tiene forma cóncava y el primer metacarpiano se amolda a él. Es una articulación muy útil para los movimientos, sobre todo para los movimientos de posición. Luego se encuentran las articulaciones carpo-metacarpianas de los otros 4 metacarpianos. Es una articulación sinovial plana donde las bases articulan con los diferentes huesos de la segunda fila del carpo. Poseen sus ligamentos correspondientes para obtener mayor estabilidad. Son importantes ya que estos son las bases de los dedos. La articulación intermetacarpiana está muy relacionada con las anteriores, ¿sí? Con las carpometacarpianas, ya que es
la unión del segundo con el tercer metacarpiano, el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Ellos comparten su cápsula sinovial con los otros, las articulaciones carpometacarpianas. Por cierto, es una articulación plana. Luego vienen las articulaciones metacarpofalángicas. En la articulación, es una articulación de tipo elipsoide, en donde se articula la cabeza que es redondeada de cada metacarpiano con la falange proximal del siguiente dedo, que si se puede observar es un poco cóncava. En cuanto a las falanges, es importante resaltar que son huesos largos y que son muy móviles. Los huesos poseen 3 falanges, a excepción del pulgar. Una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Como dije, excepción el pulgar porque solamente posee la falange proximal y la falange distal. La primera y la segunda son semejantes. Tienen forma de semicilindro, son cóncavos en su cara anterior, tienen bordes laterales prominentes, su extremidad superior están articulados, en este caso con el metacarpiano, aquí con la falange proximal y bueno, aquí también con la falange medial. En su extremo inferior tiene forma de tróclea. En cuanto a la falange distal, son más pequeñas y poseen un extremo superior articulado, un extremo inferior libre con forma de herradura. Son más, o también llamados tuberosidad, y son más visibles en la cara palmar que en la dorsal. En las articulaciones interfalángicas son articulaciones troquiliares con ligamentos laterales a su alrededor, igual como su cápsula sinovial. En la articulación aquí, en la metacarpofalángica, se originan los músculos lumbricales. En la falange proximal del pulgar se inserta el músculo extensor corto del pulgar, se inserta el músculo extensor corto del pulgar, el músculo flexor corto del pulgar, también el músculo abductor corto del pulgar y el músculo abductor del pulgar. También en el hueso, en la falange proximal del meñique, se encuentran la inserción del músculo oponente del músculo flexor corto del meñique y el músculo abductor del meñique. En estos huesos es importante la inserción de los músculos, ya que en las partes de las falanges medias, por ejemplo en los bordes laterales, presentan las inserciones de los músculos flexores superficiales de los dedos. En la falange distal del primer dedo tenemos la inserción del músculo flexor largo del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar. En la falange distal del segundo dedo tenemos la inserción del músculo extensor del índice. En la falange distal del quinto dedo tenemos el músculo extensor del meñique y en el segundo, tercero y cuarta y quinta falange distal tenemos los músculos extensores profundos, los músculos flexores profundos de los dedos y los músculos extensores de los dedos. Recordemos que en su parte anterior están los músculos flexores y en su parte posterior los músculos extensores. En la articulación metacarpofalángica también podemos encontrar en la articulación del primer metacarpiano 2 huesos estamoideos, uno medial y uno lateral. En cuanto a las técnicas de disección, es importante seguir los siguientes pasos. La disección y eliminación de los tendones del músculo del antebrazo, se procede a identificar las formaciones existentes, la aponeurosis palmar, los músculos flexores y extensores de los dedos y los músculos lumbricales. Una vez identificados, procede a abrir los corredores tendinosos con el mayor cuidado para mantener la integridad de la cápsula de cada uno de los dedos. En el caso 2, luego de esto ya están diseccionados sus inserciones distales.
Como paso 2 tenemos que identificar los músculos de la región tenar e hipotenar. Una vez identificados todos los músculos y revisadas sus inserciones, se procede a suprimirlos por planos sucesivos. Luego se identifican los músculos interóseos, dorsales y palmares y se examinan sus inserciones y se suprimen. Luego de suprimidos los músculos y los tendones, se preparan los ligamentos. Los ligamentos que van del pisiforme al hueso ganchoso y de este al quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano. Después de esto se destacan los ligamentos dorsales. Los ligamentos dorsales, en los que luego iremos a diseccionar los ligamentos de las articulaciones carpometacarpianas y las articulaciones intermetacarpianas. Tenemos que tener mucho cuidado de no rayar, de no dañar las cápsulas de los dedos, pues luego vienen las articulaciones, el momento de diseccionar las articulaciones de los dedos, en los cuales es bastante, como podría decirse, es beneficioso que estén en momento de flexión para las articulaciones metacarpofalángicas y en extensión para las articulaciones de las articulaciones interfalángicas. Por último, se alegran los huesos. Y después de eso están listas para su estudio. Bueno, muchas gracias y agradezco mucho a los doctores por la oportunidad que nos están dando y